Bien, jóvenes, estamos iniciando con la grabación, entonces vamos a seguir con el tema de punto de equilibrio, ¿no? A ver, ¿quién me podría comentar qué era el punto de equilibrio? Es donde los ingresos igualan a los costos totales. Perfecto, es donde los ingresos se igualan a los costos, es decir, en ese punto no se obtienen ni pérdidas ni Ganancias. Ganancias. ganancias, ¿no? Básicamente, ese era el punto de equilibrio. Y habíamos hecho un caso bastante básico de la guía MAP que nos pedían que calculemos el punto de equilibrio en términos de cantidad y en términos de importes. ¿Estamos? Entonces, para ello habíamos utilizado el siguiente ejemplito. Aquí no sé si ustedes lo pueden ver, entonces ya hemos calculado la cantidad de equilibrio y también el punto de equilibrio en términos monetarios. Entonces, para calcular la cantidad de equilibrio, simplemente habíamos utilizado la ecuación que era igual el costo fijo dividido entre el margen de contribución. Y el margen de contribución básicamente era la diferencia entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. ¿Estamos? Ahora bien, esta ecuación que ustedes ven se utiliza simplemente cuando la empresa para el cual quieren calcular el punto de equilibrio simplemente trabaja con un solo producto y tiene un solo precio para todos los clientes. Y yo les consulto ahora, ¿será que tiene un solo precio para todos sus clientes? ¿O cambia el precio de acuerdo al cliente? Además, tienen más de un producto. Cambia de acuerdo al cliente, a la modalidad de pago, a promociones, a momentos, por ahí, a situaciones de stock que nos convenga por ahí sacar o rotar. Entonces, dependiendo de cómo llega el cliente, ¿no? Si llega un autito, un precio menos. Si llega un Hammer, el precio más, ¿no? Entonces, el precio cambia de acuerdo a las políticas de crédito, si es al contado, si es al crédito, si es a 30 días, a 60 días, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de cómo nosotros podemos determinar el precio para cada cliente y además, la mayoría de las empresas pues producen y comercializan más de un producto. ¿Correcto? Entonces, es muy rara vez que nosotros vamos a calcular un punto de equilibrio para un solo producto y además un solo precio para todos los clientes. Entonces, no se da muy seguido esa situación. Por lo tanto, en la práctica, lo que hay que utilizar es el punto de equilibrio en términos monetarios directamente. ¿Correcto? En términos de importes, en términos monetarios. Entonces, para ello, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, esta ecuacióncita para determinar. ¿Estamos? Esta otra ecuación. Esto me va a permitir determinar el punto de equilibrio en términos monetarios. Eso va a significar por valor de cuánto tengo que producir y vender para no perder ni ganar. ¿Estamos? En el anterior habíamos determinado la cantidad mínima que debo producir y vender para no perder ni ganar. En este caso, voy a calcular por valor de cuánto se debe producir y comercializar para no perder ganar, porque estamos hablando de términos monetarios. ¿Estamos? Entonces, lo que voy a hacer, fíjense, esta misma ecuación lo voy a llevar al ejemplo que estamos trabajando para calcular nosotros directamente en términos monetarios y vamos a ver si se cumple la situación. Entonces, esta es la ecuación que les había dicho. Esto lo estoy trayendo de la presentación para no estar editando nuevamente y aquí está. Entonces, fíjense, voy a calcular directamente en términos monetarios. En términos monetarios. Y lo voy a poner aquí. Ahí está. En la clase anterior habíamos calculado la cantidad de equilibrio, que son 25 millones de unidades que tenemos que producir comerciales para no vender. Si yo comercializo menos unidades que 25 millones, ¿qué va a pasar? Vamos a tener pérdida, vamos a estar en la zona de pérdidas. Si producimos igual a 25 millones de unidades mes, en ese punto los ingresos, fíjense, van a ser iguales a sus costos. En ese punto no va a haber pérdida ni ganancia, ¿no? Ese es el punto de equilibrio, ¿no? Ese es lo que ahí está cero de utilidad. No tengo ni pérdida,
tampoco ganancia. Pero si yo produzco más de 25 millones de unidades mes, significa que la curva de ingreso está por encima de la curva de costo. Por lo tanto, ya vamos a tener una zona de utilidades. Eso es lo que nos está mostrando gráficamente y en este cuadro que hemos desarrollado. Ahora yo les decía, esta primer ecuación era para aquellas empresas que producen y comercializan un solo producto y además tienen un precio definido para todos los clientes. Y muy pocas veces se da en la práctica. Entonces, para ello directamente vamos a determinar la cantidad, el punto de equilibrio, pero directamente en términos monetarios. Entonces, utilizando esta segunda ecuación. Entonces, vamos a calcular nuevamente el punto de equilibrio en términos monetarios, que dice que es igual. Vamos a aplicar la ecuación. ¿Qué dice aquí? Costo fijo total. Costo fijo total. Vamos a hacer lo siguiente. Costo fijo total. Ahí está. Pero para poder aplicar esta segunda ecuación, lo primero que tenemos que construir es directamente un estado de resultado gerencial, ¿no? Eso es lo que construimos, un estado de resultado gerencial. Entonces vamos a colocar igual, dice costo fijo total. ¿Cuánto es el costo fijo total? Fíjense, estoy trabajando con el estado de resultado, 20 millones. Dividido entre quién? Entre 1, dice, menos quién. Menos el costo variable total, que es 37.500.000, dividido entre las ventas. Y las ventas es 57.500.000. Y lo voy a dar, le voy a cerrar paréntesis y lo voy a dar enter. Ahí está, 57.500.000. ¿Qué significa eso? Eso me está diciendo que yo debo producir y comercializar al mes por un valor de 57.500.000 bolivianos mes. Esto es bolivianos, ¿no? Bolivianos mes. Por ese valor yo debo producir y comercializar para poder cubrir la totalidad de mis costos fijos. Si nosotros nos vamos a este cuadro, fíjense, es justamente eso. Yo tengo que producir y comercializar por valor de 57 millones. Ese valor va a ser igual a los costos, por lo tanto voy a tener ni pérdida, tampoco voy a tener ganancia. Estamos, es justamente lo que estoy determinando, es este punto que está aquí entre 50 y 60, que es el 57.500.000. ¿Queda claro? Entonces, cuando una empresa produce más de un producto y tiene precios diferenciados de acuerdo al cliente, entonces la manera más práctica de poder determinar es directamente el punto de equilibrio, pero en términos monetarios. ¿Queda claro? Entonces, cuando ustedes, el contador, el auditor les presente la información financiera que son los estados de resultados, de esos estados financieros, que es el estado de resultado, ustedes pueden clasificar lo que es costo variable y costo fijo y pueden determinar su punto de equilibrio. Y de la misma manera para su proyección o planificación a futuro. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Entonces, eso que quede bien claro también. Entonces, continuando, vamos a volver a nuestra presentación y para ver qué más tenemos. Entonces, ya sabemos calcular el punto de equilibrio en términos monetarios directamente para aquellas empresas que producen más de un producto y tienen precios diferenciados. A ver, veamos algunas ventajas de esta herramienta. Permite determinar el nivel mínimo de ventas requeridas para cubrir todos los costos. Eso es lo que encontramos, es decir, por cuántas unidades. Sí, No se ve, dice. ¿No se ve la presentación? Sí, no se ve, dice. A ver, vamos a ver nuevamente, vamos a compartir. Ok, ahora sí. Sí, ahora se ve. Perfecto. Ahora sí. Entonces, la primera ventaja es que nos permite conocer el nivel mínimo de ventas
para poder cubrir la totalidad de los costos, ¿no? Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja sirve como herramienta para planificar las ventas y las utilidades que se desea obtener. Es decir, a partir del punto de equilibrio, yo ya puedo empezar a planificar las utilidades que yo quiero obtener. Entonces, para ello ya me haría interrogantes de la siguiente manera. ¿Cuántas unidades debo producir y vender para tener una utilidad de $50,000 mensuales? De $100,000 mensuales. Entonces, ya puedo empezar a planificar mis utilidades a futuro, ¿no? Esa es otra de las ventajas del punto de equilibrio. Sirve de base para fijar los precios de los productos o servicios. Entonces también este punto de equilibrio me va a permitir fijar mis precios máximos, mis precios mínimos. Sirve para establecer un mejor análisis del modelo, costo, volumen, utilidad, ¿no? El costo, o sea, vamos a tener bien clasificado lo que es costo variable y costo fijo. Vamos a tener bien definido cuál es la cantidad que debo producir y comercializar mínimamente para no perder ni ganar. Y a partir de ahí puedo planificar la utilidad. Eso es lo que significa costo, volumen, utilidad. Permite evaluar la productividad asociada a los diferentes niveles de venta, ¿no? Entonces aquí también nos va a ayudar qué tan productivos somos nosotros en el uso de los costos, en la administración de los costos y obviamente cumplir con ellos. Esas son algunas de las ventajas. Desventajas. Supuesto de linealidad, es decir, aquí se asume que las curvas de costo de ingreso son lineales, como ustedes han podido ver en la gráfica. Voy a volver a la gráfica, al caso que estamos trabajando. Entonces, fíjense, aquí hay un supuesto de que las curvas son lineales, entonces posiblemente no tengan este comportamiento las ventas ni los costos, ¿no? Por ahí tiene un comportamiento exponencial, logarítmica, polinomial, etcétera, ¿no? Por ahí hay productos que se comercializan por temporadas, ¿no? Entonces, no necesariamente son lineales, pero este es uno de los supuestos, básicamente. Esa es la desventaja, que simplemente asume que todos los costos, como los ingresos, tienen una función lineal, es decir, tienen una curva lineal. Esa es una de las desventajas. O sea, lo que usted está diciendo es que básicamente se supone que las condiciones de ingreso y costos fijos son ideales, ¿no? En un contexto ideal. Digamos, Exactamente, ¿no? Así es. Dificultad en la práctica para clasificar lo que es costos fijos y lo que es costos variables, ¿no? Entonces también ese es otro problema que tropezamos cuando utilizamos estas herramientas, que no lo clasificamos correctamente lo que es variable y lo que es fijo. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque no olvidamos, por ejemplo, depreciaciones hay fijos y hay variables. Servicios básicos también hay fijos y hay variables, ¿no? Entonces, son esos los problemitas con los que podemos tropezar para poder clasificar entre costos variables y costos fijos. Eso también es una de las ventajas. Entonces, por eso yo les decía anteriormente, tenemos que saber clasificar qué es costo variable y qué es costo fijo. Entonces, va a depender de eso la decisión que tomemos. No es aplicable para empresas que producen y comercializan una grande cantidad de productos, ¿no? Pero ya le hemos dado una solución de cómo podemos calcular el punto de equilibrio a partir en términos monetarios para aquellas empresas que sí ya producen N productos y tuvieran precios diferenciados o costos diferenciados también. ¿Vamos? No es aplicable para empresas que manejan precios diferenciados. Entonces, básicamente lo que les decía, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos calcular el punto de equilibrio en términos de cantidad, pues no me va a servir cuando las empresas comercializan más de un producto y tienen precios diferenciados. Pero sí podemos subsanarlo eso con la segunda parte que hicimos hoy. Punto de equilibrio para empresas multiproductoras, es decir, entonces también aquí podemos utilizar otra herramienta que podemos calcular el punto de equilibrio para empresas multiproductoras, es decir, qué cantidad debo producir y vender de producto A, qué cantidad debo
producir comercial de producto B para no perder ni ganar. O sea, también puedo producir, pero es muy poco utilizado este método. Más utilizado es lo que acabamos de hacer, calcular el punto de equilibrio en términos monetarios, pero no está de más también aplicarlo esto, ¿no? Mientras más herramientas nosotros utilicemos para tomar decisiones, pues eso nos va a ayudar a tomar una mejor decisión. Entonces, fíjense, como les decía inicialmente, muchas de las empresas producen y venden varios productos, ¿no? Varios productos. Y para utilizar lo que vamos a hacer ahorita en este momento como un ejemplito, fíjense algunos supuestos que tenemos que tomar en cuenta. Los costos fijos son indivisibles. La mezcla de productos no cambia significativamente del periodo a otro periodo. Es decir, sabemos más o menos qué porcentajes se vende del producto A, qué porcentaje se vende del producto B y qué porcentaje se vende del producto C. Más o menos nosotros conocemos nuestro mercado, ¿no? ¿Cuál es el producto que sale más si ustedes quieren? Existen diferentes precios, obviamente que sí. Los precios no son iguales para todos los productos. Cambian los precios de acuerdo al producto. Los productos deben tener distintos costos variables. El costo de producción, es decir, el costo variable unitario de producción de cada producto, obviamente van a ser diferentes, no van a ser exactamente las mismas. ¿Por qué? Uno, porque se utiliza diferentes materias primas, diferentes insumos, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, estos son los puntos que debemos tomar en cuenta para poder utilizar. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es básicamente un ejemplito, pero aprovechando que estamos de a buenas, pues vamos a irnos a la guía MAP y los voy a ayudar con uno de esos. Y ya así les va a quedar menos ejercicio para desarrollar. Entonces vamos a ver en la guía MAP y vamos a buscar a ver dónde está. Estamos en el tema del punto de equilibrio, ¿no? Riesgo y rendimiento. Eso es nuestro último tema que vamos a ingresar a partir de la siguiente semana. Aquí. A ver, vamos a buscar un caso que... Dicen, estábamos haciendo uno también de ahí, creo que no lo terminamos. No lo terminamos, sí, porque cuando lleguemos ahí vamos a concluir eso, exactamente. Ah, ok. Aquí, por ejemplo, miren. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí. Sí, Perfecto. sí, sí. Sí. Aquí, Industria San Jorge SRL produce 3 artículos de plástico y presenta los siguientes costos y precios. Entonces, fíjense, esta empresa produce 3 productos: baldes, jarras y lavadoras. El precio de venta unitario de baldes es 30, de jarras 20, de lavadoras 40. El costo variable unitario de producción de baldes es 11, de jarras 12 y 25 de lavadoras. Y nosotros históricamente tenemos que los baldes se vendieron 504 unidades, las jarras 882, las lavadoras 714. En total se vendió 2.100 unidades. Luego dice, los costos asociados a los 3 productos es de 11.250, es decir, los costos fijos totales son 11.250. Se pide margen de contribución ponderado, porcentaje relativo de participación en ventas, cantidad de equilibrio para 3 productos, ¿no? Cantidad de equilibrio para los 3 productos. ¿Cuál será la mezcla de productos que permita lograr una utilidad de 24.750 antes de impuestos? Eso vamos a dejarlo pendiente. Calcular la mezcla de productos que debe vender la empresa para alcanzar una utilidad de 24.000 después de impuestos. Si la depreciación del activo fijo suma 1.570, ¿cuál es la cantidad de equilibrio financiero? Entonces, esto vamos a dejarlo pendiente por ahora. Cuando ya lleguemos a ese punto, lo vamos a hacer. Por ahora, vamos a hacer estos 3 primeros incisos. ¿Estamos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es toda esta información llevarlo a un libro de Excel, ¿no? Ese es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, lo vamos a editar y llevar. Entonces, copiamos y pegamos y esto lo llevamos al libro de Excel que estamos trabajando. Entonces, vamos a abrir otra hoja.
Y es aquí lo que vamos a pegar. Ahí está. Muy bien. Empezamos entonces. Primero, vaciar la información en un libro de Excel, ¿no? Ese es el primer paso. Entonces tenemos los productos. Tenemos el precio unitario de ventas. Precio de venta unitario. Tenemos el costo variable unitario. Y tenemos la cantidad que se vende de cada producto. Cantidad vendida. Ahí lo vamos a poner. Productos. Bien. Tenemos baldes. Tenemos jarras. Y tenemos lavadoras. Entonces, el balde tiene un precio de venta unitario de 30, jarras 20 y 40 las lavadoras. El costo variable unitario de producción de los baldes es 11, 12 de jarras y lavadoras 25. No sé si está expresada en bolivianos o en dólares. Creo que está en dólares, ¿no? En dólares. En dólares. La cantidad vendida de baldes es de 504. 882 de jarras y 714 unidades. Y aquí vamos a colocar total. La cantidad vendida total ha sido ¿de cuánto? De 2.100 unidades. Hasta aquí lo que he hecho es simplemente vaciar la información, ¿no? Y tengo otra información aparte que es el costo fijo. Costo fijo total. ¿Cuánto es el costo fijo total? 11.250 dólares. Dólares. Creo que es mes, ¿no? Bueno, no traje toda la información, pero ahí está. Muy bien. Para poder determinar la cantidad de equilibrio, cuando una empresa produce más y comercializa más de un producto, entonces lo primero que yo tengo que determinar es el margen de contribución ponderado. Ese es lo primero que yo tengo que determinar. ¿Estamos? Entonces aquí lo voy a colocar, voy a copiar el encabezado si ustedes quieren. Voy a copiar el mismo formato. Esto también es información, eso hay que tener cuidado, eso es un dato conocido. Y aquí vamos a eliminar. Ahí está, productos, ahí lo tenemos. Para poder determinar el margen de contribución ponderado, lo primero que yo tengo que determinar es lo siguiente. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, se vende de baldes con respecto al total? ¿Qué porcentaje se vende de jarras con respecto al total? ¿Y qué porcentaje se vende de lavadores con respecto al total? ¿Estamos? Entonces, primero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el margen de contribución. ¿Cómo se calcula el margen de contribución? ¿Recuerdan?
Ingreso menos costo variable. Margen de contribución unitario. Precio de venta menos costo variable unitario. ¿Estamos? 19, ahí está, ¿no? Precio de venta unitario menos costo variable unitario. Ese es el margen de contribución unitario. ¿Qué significa eso? Que tenemos un margen de $19 para poder cubrir los costos fijos, pero ya después de haber cubierto lo que es costo variable, ¿no? 8 de jarras y lavadoras 15. Entonces ya calculé el margen de contribución, fíjese, simplemente por diferencia. Precio de venta unitario menos costo variable unitario. ¿Estamos? Ahora voy a calcular el porcentaje de participación de cada uno de los productos en relación a sus ventas. Entonces vamos a calcular participación de ventas, porcentaje de participación en ventas. Ahí está. Por ejemplo, ¿cuántas unidades se vendieron en total? 2.100. De los 2.100 unidades, 504 se vendieron de baldes, 882 de jarras y 714 de baldes. Ahora mi pregunta es, ¿qué porcentaje representa 504 de 2.100? ¿Cómo determino eso? Una división. División dividido. 504 Dividido entre 2100. entre el total. ¿Estamos? Correcto. Entonces esto, puedo replicar la operación hasta abajo, ¿no es cierto? Ahí está. Y lo podemos colocar en términos porcentuales y ahí está. 24% corresponde a las ventas de baldes, 42 a jarras y 34 a lavadoras. ¿Porcentaje de venta? ¿Estamos? ¿Queda claro? Claro. Sí. Bien. ¿Y la sumatoria cuánto debería dar? Bien. 100%, ¿no? El total de las ventas, 100%. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? Sí, Listen, ¿cómo sacó el porcentaje de venta? Simplemente la división. 504 dividido entre 2.100 del total. ¿No? La cantidad vendida con el total de la cantidad vendida, ¿no? Exactamente. Ya. Muy bien. Gracias. Ahora, recién estoy en condición de calcular el margen de contribución ponderado. Margen de contribución ponderado. ¿Estamos? Esa es la pregunta del inciso A. Y aquí es igual el margen de contribución ponderado. Simplemente es igual al margen de contribución multiplicado por el porcentaje de ventas de cada producto. Nada más. Ese es el margen de contribución. Y yo lo puedo replicar, ¿no? Margen de contribución por el porcentaje de ventas, ¿no? Y al final lo que tengo que hacer es sumar para determinar el margen de contribución ponderado. El margen de contribución ponderado es de 13.02. ¿Estamos? Perdón, profesor, disculpe. ¿Eso qué significa en palabras más sencillas de entender el margen? Este margen de contribución unitario, lo que estamos haciendo es multiplicando por las ventas, por el porcentaje de ventas que se ha determinado, que se ha vendido en un periodo. Primero, veamos lo siguiente. A ver, imaginemos lo siguiente. ¿Cuál de estos tres productos tiene más peso? Si comparamos aquí. ¿Cuál de estos tres productos tiene más peso? La jarra. La jarra, porque tiene mayor participación en ventas, un 34%. Entonces, el que tiene mayor peso va a tener una mayor ponderación. ¿Correcto?
Entonces, fíjense, aquí estamos multiplicando ese 34% multiplicado por 15 y me da 5.10. Es decir, el margen ponderado de las lavadoras es de 5.10 puntos. El de Harras 3.36 y el de Valdez 4.56. Ahora, para calcular el margen de contribución ponderado, simplemente lo que yo tengo que sumar es lo siguiente. Básicamente, en castellano es el promedio, pero el promedio ponderado, no el simple. ¿Cuál es el promedio simple? Se suma los 3 y se divide entre 3. El promedio simple, fíjense, simplemente es sumamos los 3 datos observados y los dividimos entre el número de datos observados, que en este caso sería 3. Ese es el promedio simple, nada más. Pero yo no estoy calculando el promedio simple, sino que el ponderado de acuerdo a su participación. ¿Estamos? Ese es el ponderado, de acuerdo a su participación de ventas. Por ejemplo, a ver, imaginemos que nosotros queremos emprender un negocio y lo que queremos hacer es comprar vehículos, es decir, importar vehículos, comprar vehículos y venderlos. Imaginemos que nosotros estamos comprando vehículos para poder vender y nos hemos juntado entre 3 personas. El vehículo para poder comprar cuesta $30,000. Uno de ellos ha puesto $10,000, el otro ha puesto $5,000 y el otro ha puesto $15,000. Entonces ahí tenemos los $30,000 para poder adquirir el vehículo. Ahora resulta que nosotros ya hemos comprado el vehículo y le hemos vendido en $40,000. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes distribuyen? ¿Hay una utilidad de cuánto aquí? 10,000. ¿Es correcto que yo diga, estos 10,000 nos dividimos entre los 3 por partes iguales? No. Negativo. No. ¿A quién le corresponde más utilidad? A lavadoras. Al que puso 15, digamos. Al que puso 15. Ahora, ¿cómo determino cuánto le corresponderá al que tiene 15? Porcentualmente. Exactamente, Midiendo. de acuerdo al porcentaje que ha puesto cada uno. ¿Correcto? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, fíjense, entonces digo, a ver, hemos invertido $30,000. Entonces, de estos $30,000, A ha puesto 10, C ha puesto 5 y B ha puesto 5 y el C ha puesto 15. Entonces significa, a ver, ¿qué porcentaje ha invertido A entre el total? 33%, 17% el B y el C 50%. Total tiene que dar el 100%. Ahí está. Entonces, ¿a cuánto le tocará las utilidades a cada uno de ellos? Entonces digo 33% multiplicado por 10,000, que es la utilidad. Es decir, 3,333 le corresponde a A, 1,666.67 a B y 5,000 al C. Eso es lo que estamos haciendo básicamente. ¿Queda claro? Sí. Claro. Ahora sí, entonces esto lo eliminamos y vamos a ver. Entonces, este es, si quieren, la solución del inciso A y B. El A es margen de contribución ponderado, es esto de acá. Aquí lo vamos a poner como solución, margen. Dicen, ¿y esos datos hay que interpretarlo también o no? Contribución ponderado. Ahí está. Ese es el margen de contribución ponderado. Lo voy a traer de esta manera. Es como, perdón, es como un dato más minucioso, más fino, es un cálculo más fino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Distribuirlo los porcentajes de acuerdo al peso de cada producto. Eso es lo que estamos haciendo. Dicen, ¿eso hay que interpretar también o no? Puede interpretar, no hay problema, ¿no? Puede interpretar.
Este es el margen de contribución unitario por producto. Esto es la participación de las ventas por producto. Y ya este es el margen de contribución ponderado. Es decir, lo que estamos determinando es en una sola cifra. Eso se bien se pudiera aplicar, por ejemplo, cuando yo tengo una tienda y tengo 3 diferentes tipos de vendedores y de acuerdo a eso yo pudiera sacar un cálculo más fino, ¿verdad? De Claro, cuánto- exactamente. Algo así. Si ustedes quieren, por ejemplo, tiene 3 vendedores y usted tiene que pagar un alquiler, ¿no es cierto? ¿Y quién de los 3 vendedores está aportando más para pagar alquileres, ¿no? Y seguramente ustedes le pueden dar un premio de acuerdo a eso. Entonces, esto es la solución del inciso A. Del inciso B, básicamente porcentaje relativo de participación en ventas. Aquí lo tenemos. Esto es la otra solución, ¿no? Del inciso B. Aquí lo voy a poner solución del inciso A. Esto es el inciso A. Ahí está. ¿Estamos? Inciso B es esto, ¿no? Esto de acá. Ahora recién nos preguntan cantidad de equilibrio para los 3 productos. Entonces lo que voy a hacer es aquí, ahora voy a determinar el inciso A. La cantidad. Dice, y el inciso B vendría a ser el 13,02. No. Dice porcentaje relativo de participación en ventas. Porcentaje de participación de ventas de baldes, ¿cuánto es? 24. ¿De jarras? 40. ¿Lavadoras? 34. 34, esa es la respuesta. Gracias. Cantidad de equilibrio. Ahí está. Ahora, ¿cómo determinamos la cantidad de equilibrio? La cantidad de equilibrio, voy a traer la ecuación y lo vamos a poner aquí, es lo siguiente. Costo fijo dividido entre el margen de contribución ponderado. Margen de contribución ponderado. Ahí está. Entonces, aplicando esa ecuación, ¿qué es lo que vamos a tener? Costo fijo, 11.250 dividido entre ¿quién? Entre el margen de contribución. 13.02. 13.02. Ahí está. ¿Cuántas unidades debo producir y comercializar? 864. Unidades. Listen, pero Sí. esa cantidad entre los 3 productos, ¿no? Entre los 3 productos, exactamente. Dicen, ¿cómo me doy cuenta, por ejemplo, cantidad de equilibrio? Yo anoté en mi cuaderno que es el costo fijo sobre el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario. Ya, pero eso es para cuando la empresa comercializa y produce un solo producto. Aquí estamos hablando de ¿cuántos productos? De 3. De 3. De 3. Allá cuando son más de un producto, se trabaja con esta... Con esta esta lo que fórmula. estamos haciendo, con esto lo que estamos haciendo, o con esta otra que ya determinamos, con esta acá. Con cualquiera de los dos. Estamos utilizando 2 herramientas. Con cualquiera de esos. En los del balde, cuando Por eso- se habla, ¿cómo me doy cuenta? Le digo, ¿cómo? No lo entiendo, por eso le digo, el otro los que productos. utilizamos simplemente para empresas que producen y comercializan un solo producto. Ah, ya. ¿Y aquí cuántos productos están comercializando? 3. Este es de 1 o más productos, ¿no? Por eso dice para punto de equilibrio para empresas multiproductoras, cuando producen y comercializan más de un producto. Disculpe, Ya. Listen, MSP, ¿cómo era su fórmula ahí? ¿Perdón?
La fórmula de... ¿dónde Cantidad de está? equilibrio. Aquí está, MSP, costo fijo dividido entre el margen de contribución ponderado. 4.56 da el resultado de Valdés a fondo. De producto total. MSP dice ahí, no recuerdo bien. No, la diferencia entre el margen de No, ese- contribución unitario por participación de las ventas de Multiplicación. cada producto. Ok, gracias, va a disculpar. Ese MSP es el margen de contribución ponderado. Gracias. Dicen, para estos casos siempre nos va a dar el costo fijo total. Tiene que dar claro, les va a dar un costo, porque es muy difícil determinar. A ver, determina un costo fijo para cada producto, por ejemplo, para Sofía, un costo fijo para cada producto. Es muy complicado, ¿no? Claro. Entonces siempre nos va a dar ese dato. Va a haber esa información total, ¿no? Va a haber esa información. Y vuelvo a repetir, hay otras herramientas también que se pueden utilizar, ¿no? Hay varias herramientas, o sea, para poder utilizar o calcular el punto de equilibrio para empresas que producen o comercializan más de un producto. Esta es una de ellas, la anterior ya las acabo de mostrar también. O sea, hay herramientas. ¿Estamos? Por ejemplo, por ahí yo podría distribuir los costos fijos también de acuerdo al porcentaje de cada uno de ellos. Eso es lo que aprendieron en costo, ¿no? Prorratear los costos. Entonces, podría hacer también eso. ¿No? Se podría hacer eso. Bien, a ver, hasta aquí, ¿alguna consulta o alguna duda? Profe, mire, yo no quería hacer esta observación. Muchas empresas consideran costos fijos, los clasifican muy bien y en base a eso comienzan a agarrar marca y marca porque consideran que cada costo fijo ya está considerado. Es decir, agarran costo fijo en común. No sé si me doy a entender. Claro, lo que pasa, por ejemplo... Ya, perdón, alquila y ya paga el alquiler por vender auto, no va a pagar más alquiler ahora por vender motos, digamos, ¿me entiendo? O sea, ¿me explico? Claro, exactamente. El espacio va a ocupar exactamente el mismo, digamos, ¿no ve? Entonces tu costo fijo tendría que prorratearlo. ¿Cuánto va a cubrir las ventas de vehículos y cuánto las ventas de los motores? Eso es lo que se llama economía de escala, ¿no? Eso que se conoce como economía de escala. Aprovecho el mismo ambiente para poder comercializar otros productos. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hacen la mayoría de las empresas? Cada vez les da más actividades o nos da más actividad a los empleados porque se supone que nos pagan lo mismo, ¿me entiendes? Es lo mismo cuando, por ejemplo, un gerente tiene un sueldo fijo, podría tener comisión, no hay problema, pero generalmente es fijo. Imagínense que el gerente, por una buena administración, junto con sus colaboradores, los demás gerentes, abre una nueva unidad de negocio. Eso no significa que el sueldo del gerente se va a incrementar. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, fíjense, ahí está haciendo uso eficiente de estos costos fijos para poder incrementar sus ventas, es decir, aumentar los ingresos, ¿no? Bien, continuando. Ya hemos determinado la cantidad de equilibrio que se debe producir y comercializar al mes por los 3 productos. Pero lo que yo quiero determinar ahora es por cada producto. ¿Cómo hago entonces? Ya sé que en total tengo que producir y comercializar 864. Entonces, ¿cómo determino? De acuerdo al porcentaje. Exactamente, lo mismo, tal cual está. Entonces, la cantidad vendida de cada producto. O vamos a poner cantidad de equilibrio de cada producto. Entonces, fíjese, ¿cuánto se produce en total? 864.06. ¿Qué porcentaje de ellos se vende Valdés? 24. 24%. Jarras, 362.90 y Valdés, 293. Y si usted gusta, lo puede sumar y tiene que dar el total, ¿no? 864. Ahí está, ¿no? Eso significa, para no perder ni ganar, es decir, para que los ingresos sean iguales a los costos, debo vender 207 baldes
363 jarras y 294 lavadoras. ¿Cómo hizo su fórmula, por favor? Disculpe, es que estoy haciendo paralelo. Simplemente la cantidad de equilibrio total multiplicar por los porcentajes de cada uno de los productos vendidos. Ok, gracias. Yo le sugeriría que atienda, ¿no? Porque después... Sí, porque igual no lo pasa, Alex. Los videos están grabados y igual lo va a ver. Entonces, cuando usted está intentando hacer, no va a tomar atención, ¿no? Más va a estar preocupado en seguirme. Simplemente como recomendación. Bien, entonces ahí lo tenemos. Ya tenemos la cantidad por cada producto. Ahora lo vamos a verificar como siempre lo hacemos, ¿no es cierto? Vamos a construir un pequeño estado de resultado gerencial para ver si se cumple o no se cumple la situación. Entonces, estado de resultado gerencial. ¿Cómo se inicia el estado de resultado gerencial? Ventas. Con las ventas, muy bien, que son los ingresos. Ingresos. A ver, los ingresos, ¿a qué sería igual? Precio por cantidad, ¿no? Pero aquí tengo 3 productos. Entonces, ¿cómo tendría que determinar? ¿En total? ¿Cantidad total? Primero tendría que calcular, si quieren, lo voy a hacer por separado para que se pueda entender. Lo puedo calcular, por ejemplo. Precio y cantidad de cada uno. Lo voy a hacer aquí simplemente para mostrarlo, nada más. Productos, ahí está. ¿Cuánto vendo de baldes? Esta cantidad, ¿no? ¿Cuál es el precio? Precio de venta unitario. Aquí lo tengo los precios, 30, 20 y 40. Entonces, lo primero que tendría que calcular es el precio por producto, es decir, el ingreso por producto. ¿Cuánto sería el ingreso por cada producto? Una simple Cantidad multiplicación. por precio. 207 por 30, ¿no? Cantidad por precio, precio por cantidad, indiferente. Ahí está. Los ingresos por los baldes es 6.221. Por las jarras, 7.258. Por las lavadoras, 11.751. En total, 25.230.41. Vamos a quitarlo de decimal para que no se ponga. Ahí está, 25.230. Ese es el ingreso total por vender 3 productos. ¿Estamos? Ahora, fíjense, lo hice por separado, o sea, de manera detallada. Una simple multiplicación. Precio por cantidad. Por ejemplo, los que venden productos Jambal. Un artículo por su precio, más el otro artículo. Imagínense que su amiga le compró 3 productos. Entonces, para saber qué cantidad tiene que pagarlo, qué cantidad te va a ingresar dinero, usted simplemente ¿qué hace? Multiplica, ¿no? La cantidad que vendió de un producto por su precio. La otra cantidad que vendió por su precio, ¿no? Es simplemente una multiplicación básica. Pero como ya estamos aprendiendo a utilizar Excel, para no estar haciendo esto de manera individual, simplemente lo que hago es utilizar una función que dice suma producto y lo que me va a hacer es multiplicar como está haciendo aquí y luego me va a sumar. Entonces dice suma producto. Me dice primero va a multiplicar como dice aquí, ¿no? Multipliqué 207 por 30, 6.221. 363 por 20, 7.000. 294 por 40, 11.000. Eso lo significa producto. Esa operación va a ser primero. Una vez que ya he hecho esa operación, ¿qué hice luego? Sumé. Entonces lo mismo dice. Las multiplicaciones lo va a sumar, dice. Eso es lo que significa. Entonces la primera matriz lo puedo poner la de los precios de los 3 productos. Fíjese, agarro los 3 precios, punto y coma. En la segunda matriz le voy a poner las cantidades. Entonces, lo que está haciendo esta función es multiplicar lo que hice aquí por separado. 207 por 30, 363 por 20, 294 por 40. Y luego lo sumamos, 25.230. Y eso es lo que va a hacer esta función. Fíjense, 25.230, tal cual. ¿No? Entonces, yo puedo trabajar con esas funciones para estar evitándome de estar haciendo todo esto. A los ingresos, ¿qué lo restamos? Los costos variables.
Y los costos variables tendría que hacer lo mismo, ¿no? Las cantidades multiplicadas por los costos variables. Pero como ya expliqué por separadito, ahora lo voy a hacer la misma función. Suma producto, costo variable de cada producto en la primera matriz y en la segunda matriz las cantidades. Damos Enter. Y eso se llama margen de contribución. Ahí está. Aquí va a ser igual el margen de contribución, la diferencia, ¿no? Ingreso menos costos variables. 11.250. A eso lo tengo que restar los costos. ¿Y cuántos suman los costos fijos? 11.250. Y eso se llama utilidad operativa. ¿Y cuánto sería la utilidad operativa? 11.250 menos 11.250, es decir, 0. Entonces, fíjese que también se cumple. ¿Estamos? ¿Siempre tiene que quedar en 0? Ese dice la definición del punto de equilibrio, pues, ¿no? A ver, defínamelo el punto de equilibrio. ¿Qué significa? ¿Qué significa el punto de equilibrio? Los ingresos son iguales a los costos totales. Ya, y si los ingresos son iguales a los costos totales, ¿cuánto debería ser su utilidad entonces? 0. Ahí está, pues, ¿no? Está cumpliendo la teoría. Porque eso dice el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es donde los ingresos igualan los costos. Entonces, si los ingresos son iguales a los costos, significa que no hay pérdida, tampoco hay ganancia. Lo que estoy haciendo es cubrir todos los costos. ¿Estamos? Esa es la cantidad mínima que yo debo vender de baldes, 207 unidades, 363 de jarras y 294 de lavadora. Esa es la cantidad mínima. En total yo debo vender 864 unidades de los 3 productos para no perder ni ganar. ¿Estamos? Ese es el punto C, ¿no, Licen? Ese es el punto C, exactamente, la cantidad de equilibrio para los 3 productos. Así es. ¿Preguntas? ¿Consultas? Cuando nos pida la cantidad de equilibrio para cada producto, ¿tenemos que hacer sí o sí el estado de resultado? Esto de aquí es para verificar simplemente que sí se está cumpliendo. ¿Estamos? Sí o sí hay que hacerlo. Claro, sí o sí hay que hacerlo para verificar. Entonces, fíjense, puedo determinar también el punto de equilibrio para empresas multiproductoras a partir de esta ecuación. Pero yo les decía anteriormente, al inicio de estas clases les decía, si usted quiere determinar el punto de equilibrio directamente en términos monetarios, no en cantidades, simplemente, a ver, yo tendría que preguntarte, ¿por valor de cuánto yo debo producir y vender para no perder ni ganar? Luciana. Yo podría haber calculado también por ese lado. Fíjense que igual va a funcionar. Fíjense, voy a traer la siguiente ecuación. ¿El celular a tu hermana ahí a las rejas? Luciana, le pido por favor que silencie su micrófono. Gracias. Entonces ahí está. Fíjense, si ustedes no quieran hacer toda esta operación que hicimos aquí arriba, podían haber agarrado directamente esta otra ecuación. Y seguramente les va a determinar. Entonces, fíjense, ustedes colocan aquí punto de equilibrio. Equilibrio, pero en términos monetarios va a estar esto, expresado en dólares. Directamente. Aquí le va a decir por valor de cuánto se debe vender para no perder ni ganar. Eso es lo que quiero calcular. Entonces, ¿qué dice aquí? Costo fijo, dice, ¿no? Costo fijo, 11.250. Para esto sí o sí tenemos que hacer un estado de resultado. ¿Estamos? Dividido entre 1, dice, menos costo variable total, 13.980, dividido entre las ventas, 25.230, y debería dar Enter, y ahí está. Este es el punto
de equilibrio en términos monetarios. Es decir, yo debo vender por valor de 25.230 para no perder ni ganar. Es decir, tiene que ingresarme dinero por las ventas de mis productos o prestación de mis servicios por valor de 25.230 para no perder ni ganar. Y eso es lo que está aquí, miren. Si yo vendo por valor de esto, mi utilidad operativa va a ser 0. ¿Estamos? Ahora, si yo calculo, por ejemplo, el estado de resultado, pero con estas cantidades, ¿va a haber utilidad o va a haber pérdida? ¿Qué creen que va a suceder? No escuché lo último. A ver, vuelvo a repetir. Estas son las cantidades mínimas que debo producir y comercializar de cada producto para no perder ni ganar. ¿Estamos? Sí. Ahora bien, resulta que la empresa vende estas cantidades. 504 de baldes, 882 de jarra y 714 de lavadoras. ¿Qué creen que va a suceder? ¿Va a tener utilidad o va a tener pérdida? Va a tener utilidad. Utilidad. A ver, verifiquemos. ¿Por qué va a tener utilidad? ¿Por qué creen? Porque la venta es mayor que lo mínimo. Porque estamos vendiendo más de lo mínimo. ¿Correcto? Entonces, ya que tenemos el formato del estado de resultado, lo vamos a calcular aquí. Suma producto nuevamente. Precio, punto y coma, la siguiente matriz por la cantidad que se está vendiendo. 61.320. Costo variable, ¿cuánto me costó producir? ¿Cuánto es el costo variable unitario de producción de estos productos? Suma producto. Lo mismo, ¿no? Costo variable unitario, ese es lo que me costó producir, multiplicado por la cantidad que está vendiendo. Ahí está. Margen de contribución, la diferencia. 27.342. Costos fijos, ¿debería cambiar aquí? No, pues no. El costo fijo hemos dicho que no cambia de acuerdo al volumen de producción ni volumen de ventas. Entonces mantiene fijo. Entonces utilidad operativa va a ser 27.000 menos 11.250. Entonces fíjense que hay utilidad. Ahí está. ¿Queda claro? Ahora imaginemos, por ejemplo, que ustedes no hicieron esto, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, no han hecho nada de esto. Nada de esto. Aquí está. Lo vamos a poner en blanco. Entonces, no hicieron nada de eso. Y tienen esta información. Y resulta que ustedes quieren calcular el punto de equilibrio directamente. Quieren saber por valor de cuánto deben comercializar para no perder ni ganar. Y como no han hecho nada de esto, pueden utilizar esta ecuación. Obviamente que esto tampoco van a tener, ¿no es cierto? No van a tener esto. Porque no sé cuánto voy a vender no sé cuánto debo vender mínimamente de jarras, ni de baldes, ni de lavadoras. Entonces no va a haber esto. Simplemente voy a tener esta información. Sé que cada producto, en los baldes lo vendo a 30, las jarras a 20, lavadoras 40. Los costos unitarios de producción son 11, 12 y 25. Y resulta que yo vendo estas cantidades de cada producto. Entonces, con esta información yo puedo construir mi estado de resultado gerencial. Que lo tengo aquí, ingresos, lo tengo costos variables, lo tengo margen de contribución, costos fijos y tengo una utilidad operativa de 16.092. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿cuánto debo producir? Perdón, por valor de cuánto debo vender para no perder ni ganar, para poder cubrir mi utilidad de mis costos? Entonces agarro igual y aplico esta ecuación que les decía, que me facilita la operación bastante esto. Dice costo fijo total, 11.250, dividido entre 1 menos costo variable total, 33.978, dividido entre ¿quién? Entre las ventas, 61.320. Cierro paréntesis y le doy enter. Ahí está. ¿Qué me está diciendo aquí? Esa es la cantidad que tengo que vender. Es el punto de equilibrio en valor monetario. Tienen que vender 25.230 para no ganar ni perder.
está diciendo, usted debe vender mínimamente por un valor de $25,230 para no perder ni ganar. Ese resultado voy a comparar con lo anterior. ¿Será que es el mismo? Sí. Ahí está, fíjense, exactamente lo mismo. Por eso es lo que les decía. Hay varias herramientas que nos permiten determinar, ¿no? Yo podía Pero esto hacer... sería de forma directa, ¿no? Directa, En este caso, exactamente. los prácticos nos está pidiendo punto por punto y hay que realizarlo, ¿verdad? Así es, así mismo, como usted está pensando. Ok. Y si lo hacemos directo, A la pregunta, la respuesta, pues, ¿no? Si le haya dicho calcular el punto de equilibrio en términos monetarios, listo, ahí lo hace la pregunta, ¿no? ¿Queda claro? Sí, licenciado. Muy bien. Bien, entonces continuemos. Hemos hecho hasta el inciso C solamente, ¿no? Hasta el momento. Sí, hasta el inciso C simplemente. Ahora sí, planeación de metas de utilidades deseadas. Es decir, una vez que yo sé cuántas unidades debo producir y comercializar para no perder ni ganar, o por valor de cuánto debo comercializar para no perder ni ganar, a partir de aquí ya puedo empezar a planificar mis utilidades. Puedo empezar a planificar mis utilidades operativas antes de pagar impuestos. Puedo proyectar mi utilidad operativa después de impuestos, es decir, después de haber pagado impuestos, o planificar mi rentabilidad como un porcentaje del costo. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, muchas de las empresas planifican cuánto quieren ganar. Por ejemplo, ustedes seguramente hacen planificación, ¿no es cierto? Yo quiero ganar el siguiente mes tanto, o mis metas es tanto. Y para lograr esa meta, ¿qué tienen que realizar? Tengo que vender tantas unidades. Entonces, esto me va a ayudar. Entonces, cuando usted quiere proyectar utilidades, ya sea antes o después de impuestos, simplemente las utilidades ustedes lo tienen que agregar al costo fijo. Fíjense, sumarlo al costo fijo, nada más. Antes teníamos la cantidad de equilibrio, era igual al costo fijo dividido entre el precio de venta unitario menos costo variable unitario. Ahora, si ustedes quieren ya planificar utilidades, entonces lo único que tienen que hacer es sumarlo al costo fijo la utilidad deseada, ya sea antes o después. Pero si es después de impuestos, hay que hacer obviamente un pequeño ajuste como está aquí, ¿no? Hay que ya incrementarlo, el impuesto a las utilidades, que es el 25% en Bolivia. ¿Estamos? Ese va a ser nuestro próximo trabajito. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando ustedes ya quieren planificar utilidades a obtener y quieren saber cuántas unidades deben vender para tener esa utilidad, entonces lo que tienen que hacer, esa utilidad deseada, agregarlo al costo fijo. Ahora sí, recién con esto, una vez conocido esto, nos vamos a ir nuevamente a nuestro libro de Excel y vamos a empezar a desarrollar los incisos que dejamos pendiente en el primer ejercicio que hicimos. ¿Estamos? Entonces volvemos a nuestro libro de Excel con lo que estamos trabajando. Esto no, por ahora no. Esto es para punto de equilibrio, para empresas multi. Así lo voy a poner multiproductos. El otro, punto de equilibrio, esto acá. Aquí miren, ese era el primer ejercicio que hicimos, ¿no? La primera clase de este tema. Entonces, fíjense aquí. Vamos a ir poniéndolo los incisos. Cantidad y graficar el punto de equilibrio. Esto era el inciso A. Inciso A.
Ese es el inciso A. Luego me preguntaba inciso B. Ahora vamos a hacer inciso B. ¿Qué me pregunta el inciso B? Vamos a leer. Dice, si la empresa desea lograr una utilidad operativa antes de impuestos de 10,000, ¿cuántas bolsas deberá comercializar y producir? Dice. Fíjense, si la empresa desea lograr una utilidad operativa antes de impuestos de bolivianos 10 millones, ¿cuántas bolsas deberá comercializar y producir? Entonces, aquí me está preguntando, ya quiere obtener una utilidad operativa antes de pagar impuesto de 10 millones. Y quiere saber cuánto debe vender. Entonces, aquí vamos a copiar el encabezado para no estar perdiendo el tiempo. Aquí, detalle, valor. A ver, utilidad deseada. Utilidad operativa antes de impuesto. Esa es la utilidad deseada, ¿no? Utilidad deseada. Vamos a ponerlo así. ¿Cuánto es la utilidad deseada? 10 millones. 10 millones de bolivianos, ¿no? Bolivianos mes. Ahí está. Esto lo voy a mandar aquí para que no me esté molestando. ¿Estamos? Ahí está. Esa es la utilidad deseada. Ahora voy a traer la ecuación. Ahí está. ¿Qué información necesito? Aquí está la ecuación, ya acabo de traerlo. Costo fijo. Costo fijo. ¿Qué más? La utilidad deseada. La utilidad deseada ya lo tengo, 10 millones. Precio de venta unitario. ¿Lo puedo traer las informaciones o lo puedo dejar ahí? Lo voy a traer, vamos a traerlo. Necesito el costo fijo. Para que ustedes sepan, el costo fijo es de 20 millones. Bolivianos mes. Tengo el costo variable unitario. Costo variable. ¿De cuánto? De 1.50. Bolivianos. Unidad, ¿no? Y el precio de venta. Precio de venta. Precio de venta es de 2.30. Bolivianos unidad. Ahí está. Esta es la solución del inciso B, ¿no? Vamos a ponerlo inciso B. Ahí está. Ahí está, inciso A. Dicen Inciso una A. preguntita. ¿Sí? ¿Estos ejercicios los vamos a sacar con respuestas de análisis? O sea, hay que responder igual que en los otros. Claro. Ay. Entonces ya tenemos toda la información. Ahora sí, ya estoy en condiciones de poder responder la consulta. Dice lo siguiente, si la empresa desea lograr una utilidad operativa antes de impuesto de boliviano 10 millones, ¿cuántas bolsas deberá comercializar y producir? Entonces aquí tiene que ser la cantidad vendida. ¿Cuánto debo vender? Dice, para tener una utilidad de 10 millones. Entonces, fíjense, me voy a ir a la ecuación. ¿Qué dice la ecuación? Costo fijo, dice, ¿no? Costo fijo, muy bien. Entonces, agarramos el costo fijo. Costo fijo, ¿cuánto es? 20 millones. Más, dice, ¿más quién? Más la utilidad operativa deseada antes de impuesto. 10 millones. Todo eso dividido entre ¿quién? Entre el margen de contribución. Margen de contribución es precio de venta unitario menos costo variable unitario. Le damos enter. Es decir, ¿debo vender cuánto? 37 millones.
500. Debo vender y producir 37.500.000 unidades mes. ¿Para qué? Para lograr esta utilidad deseada. Esto es lo que yo quiero obtener de utilidad en el mes, pero antes de pagar impuestos. ¿Será que se cumple esto? Pues lo vamos a verificar a ver si se cumple. Estado de resultados gerenciales, esto vamos a eliminar. Ahora sí. El ingreso, ¿cuánto sería el ingreso? Precio por cantidad, ¿no? Precio 230 por la cantidad, 37.500, perdón, 37.500.000. Es decir, voy a tener un ingreso de 86.250.000. Costo variable va a ser igual a ¿cuánto? 1.50 y estoy vendiendo 37.500.000, es decir, 56.250.000. Margen de contribución, ingreso menos costo variable, 30 millones. A esos 30 millones de margen de contribución los debo restar los costos fijos, que es de 20 millones. ¿Y cuánto me va a dar de utilidad operativa? Antes de impuestos, 10 millones. Aquí está. Esto es lo que yo quería lograr. ¿Y lo estoy logrando? Sí. Sí, lo estamos logrando. Fíjense, yo quería tener una utilidad de 10 millones en el mes y para eso mi incógnita era ¿cuánto debo vender? Debes vender 37.500.000. Con eso vas a cumplir tu objetivo deseado. ¿Queda claro? Entonces, fíjense, las utilidades deseadas simplemente lo agrego al costo fijo, nada más. ¿Queda claro? Claro. Sí. Muy bien. Continuemos entonces. Vamos con el otro inciso. Ahora dice, si la empresa desea lograr una utilidad después de impuestos, ya fíjense, una utilidad, pero después de haber pagado impuestos al Estado. ¿Y cuánto quiere tener de utilidad neta si ustedes quieren? 9 millones. ¿Cuántas bolsas deberá comercializar y producir? Es decir, estos 9 millones quiero de utilidad neta, ya después de cubrir todo, después de cubrir costos, después de cubrir impuestos, es decir, neto de utilidad. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a volver a copiar el formato para traer la información. Entonces voy a colocar aquí. Esto es el inciso C, ¿no? Ahí. Lo mismo. Quiero una utilidad operativa, pero después de impuestos. Eso es nuevamente la utilidad deseada. ¿Cuánto quiero obtener una utilidad deseada después de pagar impuestos? 9 millones. De bolivianos mes. Entonces, para ello voy a necesitar toda esta misma información. Entonces, lo voy a traer la misma información. Voy a necesitar costo fijo, voy a necesitar costo variable, voy a necesitar el precio. ¿No? Bolivianos mes, bolivianos unidad. Entonces, aquí unidad. Ahí está. Con esto ya voy a poder determinar. Entonces, fíjense, voy a traer la ecuación para no estar editando nuevamente. Y lo traemos la ecuación. Ahí está. ¿Qué necesito? Necesito costo fijo, lo tengo costo fijo. Necesito la utilidad deseada después de impuestos, lo tengo. Necesito precio de venta, lo tengo. Costo lo tengo. ¿Qué es lo que me falta? Impuesto. Impuesto. ¿Cuánto es la alícuota de impuestos a las utilidades en Bolivia? 25. 25%, ahí está. Entonces, ahí sí, cantidad vendida.
Cantidad vendida. Entonces va a ser igual. Fíjense, vamos a hacer esta operación. Lo único que hay que tener cuidado es saber utilizar los paréntesis para hacer la operación, ¿no? Ese es el cuidado que debo tener. Costo fijo, me dicen. 20 millones. Más utilidad operativa después de impuestos, 9 millones. Todo eso dividido entre ¿qué? Entre 1 menos el impuesto, 25%. Todo eso está en el numerador. Y todo eso dividido entre el precio de venta, dividido entre el precio de venta unitario, 2.30, menos costo variable unitario, 1.50. Cierro paréntesis y le doy enter. Tengo que producir y comercializar ¿cuántas unidades al mes? 40 millones. 40 millones. Esa es la cantidad que yo debo producir y comercializar al mes si yo quiero lograr esta utilidad operativa, pero después de pagar impuestos. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí. Sí. Ahora verifiquemos si se cumple o no se cumple. Eliminamos esto y ya está. Nuevamente, ingreso, precio por cantidad. Precio 2.30 por cantidad 40 millones. 92 millones de ingreso. Costo variable unitario 1.50 por la cantidad vendida de 40 millones. 60 millones. Margen de contribución, ingreso menos costo variable. A eso lo resto los costos fijos, que es de ¿cuánto? De 20 millones. Eso va a ser la utilidad operativa. La utilidad operativa va a ser igual de 32 millones menos 20 millones. ¿Estamos? Ahí está. A esto lo debo restar los impuestos. Y los impuestos es el 25%. Entonces, 12 millones por el 25%. Es decir, impuesto que tengo que pagar al Estado va a ser de 3 millones. Entonces, utilidad después de impuestos. Después de impuestos. Entonces, tengo aquí... Dice, no se escucha. Está silenciado su audio, Lice. Bien, a ver. Utilidad después de impuestos. ¿A qué sería igual entonces? 12 millones menos 3 millones. La pregunta del millón. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? Cumplió. Se cumplió, ¿no? Eso es lo que yo deseaba. Y ahí está. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta o alguna pregunta? Ahora sí, todo claro. Entonces ya con esto los prácticos pueden ir culminando ya, ¿no? Licen, Sí. de los prácticos yo quería preguntarle, ¿será que en vez de los 16 podemos hacer menos, Licen? Ya discutimos, creo, 2 clases en eso ya, ¿no? No discutimos si el total o menos, pero por lo menos unos 10, Licen. Son largos, con No son usted largos, como ustedes ven, son cortitos. Más es largo el enunciado que otro, ¿no?
Son cortitos, más el enunciado. Entonces, fíjense, la pregunta a respuesta. Fíjense, la respuesta sería esto del inciso C, nada más. ¿No? Obviamente que aquí estoy explicando con detalle, con las verificaciones y todo. Ustedes no necesitan hacer, por ejemplo, este estado de resultados gerenciales. Simplemente estoy explicando para ver que sí se cumple la teoría, ¿no? Ay, entonces no es necesario el estado de resultados. No necesito. Solamente estoy explicando para que sí, para que vean que sí se cumple la teoría aplicando esto. ¿Estamos? Ok. ¿Alguna Entonces, consulta y sobre este dicen, ejercicio? ¿Sí? entonces en los ejercicios solamente tendríamos que hacer una sola interpretación, ¿no es cierto? Claro, aquí por Por, ejemplo, por inciso. ¿cuál sería su interpretación del inciso C? La cantidad que debe producir y comercializar al mes para tener una utilidad de 9 millones después de impuestos es de 40 millones de unidades mes, nada más. O sea, sí, traten de hacer a la pregunta la respuesta, la pregunta la respuesta, no como yo les estoy explicando. Yo lo estoy explicando obviamente de manera amplia, o sea, para que se pueda entender, digamos, pasito a pasito, como dice la música, ¿no ven? Pero ya ustedes en su caso práctico, obviamente ya entienden el tema, entonces van a hacer a la pregunta la respuesta, la pregunta la respuesta. Si ¿Y te el dice la gráfico pregunta, también? por eso digo el práctico, si el práctico te dice, ¿cuál es su nombre? Usted coloca Marina, no me va a colocar Marina Montaño Vaca, digamos, porque no pregunta nombre y apellido, dice nombre, entonces Marina. Si en el otro inciso pide, ¿cuál es su apellido paterno? Montaño. O sea, así al grano, ¿me entienden? Lo que yo estoy Sí, explicando ahorita aquí es de manera detallada para que se entienda. Si no nos pide gráfico, no lo hacemos. claro, en Exactamente, algunos no así. piden, en algunos no piden. Así es. Sí. Así al grano. Respuesta, pregunta. La respuesta es la pregunta. Cuidado que estén saliendo como los políticos, ¿no? Así de simple y sencillo, Así es. como ganarle a Oriente. Nada más. Fíjense, ¿qué es lo que ustedes hubieran hecho aquí? Miren, les voy a plantear lo siguiente. Miren, esto es uno de los casos prácticos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo que voy a hacer esto. Ustedes tienen que haber hecho en su caso práctico, así como les voy a decir ahorita. Voy a copiar y mover y copiar una copia. Aquí está. No voy a borrar lo que hicimos y voy a trabajar sobre esto. Aquí lo único que ustedes tenían que haber hecho es lo siguiente. A ver qué lo pide. Inciso A, cantidad de equilibrio y graficar esto. Inciso B, si la empresa desea lograr una utilidad operativa, muy bien. Entonces, en el inciso B simplemente tenían que haber hecho esto. Vamos a eliminar esto. Entonces, fíjense, podrían haber colocado esto. Esto no pide, esto dice para explicar. Pide esto. Este dato obviamente que necesitan. Ahí está. Y con eso ya ustedes determinaban esto de acá. Cantidad vendida. Con esto. Entonces, fíjense, aquí simplemente era lo siguiente, ¿no? Aquí, fíjense, aquí arriba tenían la información, no necesitan hacer otra información, yo simplemente hice para separarlo y explicarlo. Tienen la utilidad deseada que está aquí, precio de venta menos costo variable sobre el mismo. Ahí está. Vamos a ver. Esto es el inciso B. Inciso C. Ahí está, utilidad deseada.
Bueno, lo subí muy arriba esto, ¿no? Ahí. Esta es utilidad deseada, era antes de impuestos, ¿no? Lo cambié la información. Aquí era 10 millones. Y aquí es 9 millones. 9 millones. ¿Listo? Con esto ya cumplían todo. Se silenció otra vez. Lisa, no se escucha nada. A ver, aquí faltarían los impuestos, ¿no? Bueno, aquí abajo tengo impuestos, pero no lo tengo. Aquí. Ahí está. Listo, yo con esta información hacía todo esto, ¿no? Los costos fijos exactamente lo mismo. Más la utilidad antes de impuesto, menos el 25%, precio de venta 230 menos costo variable unitario 15. 40 millones, ahí está. Si ustedes quieren, las ecuaciones pueden haber traído aquí y esto llevarlo allá. Esto aquí y esto allá. Y todo esto simplemente yo expliqué para que se pueda entender bien. Entonces esto ya no correspondería a ser. Ahí está. Eso sería la respuesta para su caso práctico. Así puntual, ¿no? Nada más. Inciso A, cantidad de equilibrio y el gráfico. Ahí está. Inciso B, la cantidad vendida para tener una utilidad operativa antes de impuestos de 10 millones. 37 millones 500 mil. Inciso C, ¿cuánta es la cantidad vendida para tener una utilidad después de impuestos? Esto era después de impuestos. De 9 millones se debe vender 40 millones de unidades mes. Nada más. Así también lo podemos hacer en el examen, dice. Pueden realizarlo, por eso digo, a la respuesta de la pregunta. ¿No? Por eso digo, si le pregunto en el examen cuál es su nombre, usted me coloca su nombre. No necesita usted, mi nombre es, qué sé yo, Verónica Montaño, vivo en la villa, en el barrio Montesinos, qué sé yo. O sea, pregunta la respuesta, pregunta la respuesta. Una consulta, le dicen, ¿vamos a ver la última fórmula sobre el rendimiento ahorita o todavía? Vamos a ver qué horas son. 25 ya. No hay 25. Ya vamos a ver uno más y con eso terminamos. ¿Estamos? Bien. ¿Consultas hasta aquí antes de continuar? Ninguna, creo, Lisa. Perfecto. A ver. Entonces vamos a continuar con la presentación. Abre, dice rentabilidad operativa sobre los costos. Sobre los costos. A ver, voy a aumentar un inciso aquí para no hacerlo tan largo. Voy a aumentar un inciso a lo que estaba haciendo aquí, por ejemplo. Aquí, ya a todo lo que estoy explicando paso por paso, ¿no? Aquí voy a incrementar un inciso D y lo voy a colocar lo siguiente. ¿Cuántas? Si la empresa desea obtener una rentabilidad
del 25% sobre los costos, ¿cuántas unidades deberá producir y comercializar al mes? Ahí está. Entonces, fíjese, estoy incrementando una pregunta, ¿sí? Y seguramente en uno de los ejercicios va a haber esa pregunta, ¿no? Si la empresa desea obtener una rentabilidad, del 25% sobre los costos, ¿cuántas unidades deberá producir y comercializar al mes? Entonces, esto corresponde aquí arriba. Entonces, para ello, voy a traer de la presentación la ecuación para que no estemos perdiendo el tiempo al editarlo. Aquí está. Entonces, esto lo vamos a quitar el tamaño para que se pueda imprimir. Okay. Ahí está. Entonces, esto de la misma manera, ¿no? Voy a copiar el formato. Aquí. Esto vamos a ponerlo como inciso D. Y esto va a funcionar acá. Entonces, aquí me pide una rentabilidad del 25% ¿sobre quién? Sobre los costos. 25% sobre los costos. Esto de aquí vamos a eliminar. Costo fijo, lo puedo traer, no hay problema, necesito esa información, 20 millones. Costo variable, 1.50, precio de venta, 2.30. O sea, trabajar con la misma información. Y esto lo quitamos. Ahí está. Fíjense que la pregunta es exactamente lo mismo. ¿Cuántas unidades se debe producir y vender al mes para tener una rentabilidad del 25%, pero sobre los costos? Entonces, siguiendo la ecuación de la misma manera, colocamos igual y dice, ¿no? Costo fijo, 20 millones. ¿Por quién? Por 1 más la rentabilidad deseada, 25%. Todo eso dividido entre quién? Entre el precio de venta unitario, 2.30, menos el costo variable unitario, 1.50, por 1 más la rentabilidad deseada, 25. Y cerramos paréntesis, le damos 3. Es decir, aquí se debe producir y comercializar al mes 58.823.529 unidades al mes para lograr una rentabilidad sobre los costos del 25%. Es decir, si mis costos alcanzan de 100 bolivianos, usted debe obtener un rendimiento de 25 bolivianos. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, de la misma manera, yo puedo verificar si esto se cumple o no se cumple. Entonces, para ello tendría que construir mi estado de resultado gerencial nuevamente. Entonces, eliminando esto. Y vamos a ver. Ingresos, ¿a qué sería igual? Precio por cantidad. 2.30 por 58.823. Costo variable. Costo variable unitario por la cantidad vendida. 58 millones. Margen de contribución, la diferencia, ¿no? 135 millones menos 88. Costo fijo, 20 millones. Utilidad operativa, ¿cuánto sería? Margen de contribución menos costos fijos. Es decir, 27 millones 58.824 dólares mes. Ese va a ser mi utilidad operativa. Pero esta utilidad operativa debe ser el 25% de todos los costos. Vamos a verificar si se cumple o no se cumple. ¿Cómo podría determinar eso? Divido estos 27, que es mi utilidad operativa, dividido entre total costos. Costo variable más el costo fijo. Y eso debe dar el 25%. Y ahí está, ¿no? Entonces sí se está cumpliendo también. Nada más. ¿Queda claro? Está claro, está claro. Bien, jóvenes. Entonces aquí vamos a quedar para que no se nos haga más tarde. Ya con la siguiente clase yo creo que vamos a culminar este tema
Y así que si tienen alguna consulta en este momento, aprovechemos unos 10 minutos para despejar las dudas de sus casos prácticos que están avanzando. Lice, ¿y hasta cuándo tenemos para entregar el práctico? Yo creo que va a ser para hasta el domingo, hasta medianoche. Bien, voy a parar la grabación.